¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches. Dios les bendice. Es un gusto saludarlos. Espero que todos por casa estén muy bien. Y espero en Dios que todo con la salud, el trabajo, las actividades que tenemos que hacer, pues vayan marchando bien con el favor de Dios. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. El día de hoy tenemos la colaboración de nuestro hermano Juan. Pero antes, pues ya saben, vamos a empezar con el coro. Amén. Hola hermanos, buenas tardes. El día de hoy les hablaré del anhelo del alma de fidelidad o lealtad en la vida de Pedro y de paso también cómo se ha manifestado en mi vida. Bueno, pudiéramos pensar que Pedro a lo mejor no es un buen ejemplo para el anhelo de lealtad, ya que negó a Jesús durante su arresto para salvar su propia vida, pero a lo largo de su vida sí podemos ver cómo a fin de cuentas prevaleció su fe y su lealtad hacia Jesús. Como sabemos, justo después de que Jesús regresó del desierto para comenzar su ministerio, una de las primeras cosas que empezó a hacer fue reclutar a sus discípulos. Y estando junto al mar de Galilea, los primeros discípulos llamados fueron Pedro y su hermano Andrés. Ellos eran pescadores. Como sabemos, no tenían ninguna formación y pues Pedro era una persona impulsiva y probablemente de carácter fuerte durante su vida y en especial cuando inició su discipulado. Él y su hermano dejaron sus redes después de oír el llamado de Jesús y comenzaron a seguirle, como podemos ver en Mateo 4, 18 al 20. Más adelante, Jesús seguía predicando, ya teniendo sus 12 discípulos, y estando en la sinagoga de Capernaum, predicó acerca de la vida eterna, diciendo, entre otras cosas, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y pues esto escandalizó a los judíos y causó que varios discípulos le dejaran de seguir, por lo que luego Jesús les dijo, el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondióle Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esto fue Juan 6, 64 al 69. Y bueno, en esta ocasión Pedro se muestra fiel al Señor y es el único que le responde directamente de los 12 a Jesús, mostrando su lealtad a sus enseñanzas. Más adelante, también en Mateo 14:22, vemos como cuando Jesús caminó sobre el agua y los discípulos pues estaban espantados y lo vieron, le desconocieron, Pedro fue el que lo reta a probar que es él, pidiéndole que es Jesús, pidiéndole que lo mandara a caminar sobre las aguas a él también. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro del barco andaba sobre las aguas para ir a Jesús, mas viendo el viento fuerte tuvo miedo y comenzándose a hundir dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y luego Jesús extendiendo la mano, trabó de él y le dice, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto fue leído de Mateo 14, 29 al 31 y creo que es un gran ejemplo práctico del corazón de Pedro. Él tenía amor por el Señor, él tenía fe en lo que Dios decía, pero como que no del todo, o como que no lo suficiente. Él dijo, sí, yo me lanzo, y empezó a caminar, y dio algunos pasos, pero después de un tiempo, él se da cuenta de lo que está haciendo, y el miedo se apodera de él, y se comienza a hundir. Y como les decía, este es un buen ejemplo de lo que era el corazón de Pedro. Él era una persona impulsiva, y tenía fe en lo que el Señor decía, pero aún le faltaba entregarse completamente, y dejar que Dios trabajara en algunas áreas de su vida, lo cual podemos ver que sucede más adelante en su discipulado. También para corroborar esto vemos en Mateo 16:13 que Pedro reconoce a Jesús como el Cristo, Hijo del Dios viviente. Y le da una profecía para edificar su iglesia. Y lo voy a leer, y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces respondiendo Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y sigue bendiciéndole en los versículos más adelante. Aquí ya vemos un Pedro más decidido de lo que era Cristo, más confiado a seguirlo y un poco más maduro que antes, ¿no? Dando una respuesta clara y directa y que fue validada por Jesús mismo. Podemos ver que Pedro tiene un anhelo de fidelidad muy grande, siendo siempre el primero en contestar para hacer notar a Jesús que él era fiel. Y es gracias a esta respuesta que Jesús le da una promesa y pues ya sabemos que a fin de cuentas se cumplió en su vida. Pero aún faltaba la mayor prueba para la lealtad de Pedro. Poco tiempo después, en el mismo capítulo, Jesús comienza a decirles pues, el mensaje de salvación, que él tiene que morir para poder cumplir el evangelio y salvar a su pueblo. Y pues ya sabemos también que Pedro a esto le responde que cómo era esto posible, que no le aconteciera, que mejor se salvara. Y en este mismo capítulo, después de que Jesús había bendecido a Pedro, lo llama Satanás y lo reprende. Esa historia ya también la conocemos, está en Mateo 16:23 y nos muestra una situación que fue importante que el buen pastor utilizó para forjar bien el carácter y el ministerio de Pedro. Otra prueba más la podemos ver cuando vienen los soldados con Judas ya para arrestar a Jesús, y pues Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de ellos, a lo que Jesús responde pues que guarde su espada, lo vuelve a reprender y le pega la oreja al soldado, ¿no? Esto está en Mateo 26:51, en Lucas 22:50 y en Juan 18:10. Y bueno, pues podemos ver aquí pues la personalidad de Pedro, ¿no? Hay que tomar en cuenta que pues no creo que él aceptara de buena gana la crítica o el regaño de cualquier persona, pues teniendo en cuenta pues su carácter. Sin embargo, pues podemos ver cómo su anhelo de fidelidad con el Señor pues lo hace aceptar estas críticas, ¿no? El Señor Jesús lo hizo repetidamente, lo reprendió repetidamente y de tal manera que él podía aceptar estas palabras para su vida y no rechazarlo. Y bueno, como ya sabemos, la prueba más fuerte que tuvo a su lealtad fue al negar a Jesús cuando le preguntaron si lo conocía, y pues esta prueba la falló. Esto está bien detallado en las epístolas, en Mateo 26:69, a partir Marcos 14:66, Lucas 22:55 y en Juan 18:25. Ninguno de los escritores de las epístolas dejó fuera esta escena. Yo creo que fue importante dejarlo ahí. Sin embargo, podemos ver cómo este fue el punto de quiebre para Pedro, ya que su anhelo de fidelidad se ve destrozado por él mismo, por la negación que él da para Dios, dice que no lo conoce, y es gracias a esto que después de que matan a Jesús, pues él regresa derrotado a ser pescador, iba a regresar a su vida anterior. Sin embargo, al poco tiempo, ya cuando ve a Jesús resucitado, él reafirma su fe en Jesús. Y bueno, después de comer con ellos, Jesús le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? En Juan 21:15. Jesús hace esto a propósito, muy probablemente para llamar precisamente al gran anhelo de lealtad que tiene Pedro, y es gracias a esto que Pedro entiende que se refería a que eran las veces que lo había negado, las veces que le había preguntado, y decide tomar su ministerio de manera plena. Y bueno, Jesús pulió estas fallas en el carácter de Pedro y tuvieron que ser pasadas por varias pruebas a lo largo de su discipulado, y por una prueba muy fuerte en la que Pedro tuvo que entrar en una depresión muy grande y en una batalla consigo mismo. Bajo el principio de preparación, él tuvo que prepararse siguiendo a su maestro, y a fin de cuentas la misericordia del Señor prevaleció y pudo cambiar a Pedro. El anhelo de lealtad de Pedro se vio suplido a lo largo de su vida por la guía del buen pastor, Yo Soy es el buen pastor, quien trabajó con él durante mucho tiempo para guiarlo y convertirlo en un buen ministerio. Fue también gracias a esto que se estableció la iglesia primitiva, y fue tal la lealtad de Pedro que sí terminó dando su vida por el mensaje de salvación de Jesús. Amén. Entonces, pues el anhelo es fidelidad. El yo soy es yo soy el buen pastor, y el principio es de preparación. Y bueno, ya para terminar, hermanos,
en el cómo se manifiesta este anhelo de fidelidad en mi vida, pues gracias a Dios pues soy de cuna cristiana. Desde que nací mis papás me instruyeron y me he tratado de mantener fiel a lo que dice la palabra de Dios, a lo que me han enseñado y a lo que yo mismo he conocido de Cristo a lo largo de mi vida. Y bueno, de manera específica, el año pasado yo estaba precisamente por esto preguntándole a Dios que qué quería Él que yo hiciera en cuanto a seguirlo a Él, en cuanto a cómo crecer con Él. Y pues fue en el campamento de jóvenes del año pasado que le pregunté a nuestro apóstol y él oró y me dijo una visión que Dios le dio para mí. Y yo le escuché y para mí fue muy claro que Dios quería que tomara el ministerio de alabanza en la iglesia. Y pues lo tomamos. Y pues bien o mal, ahí lo andamos llevando y yo creo que este anhelo es algo que se tiene que preparar toda la vida, de fidelidad, es más como que enfocarlo hacia Dios, más prepararte a ti mismo para enfocar ese anhelo a Dios. No es algo que ocurra en una sola situación específica, sino el conjunto de varias situaciones, yo creo. Y yo espero que pues todas las pruebas que pueda ponerme el Señor las pueda pasar bien para seguir en su camino y seguir siendo fiel. Así que pues hermanos, también los invito a que busquen llenar su anhelo de fidelidad primeramente con Cristo, con nuestro buen pastor, ya que Él va a suplir esta necesidad en tu alma y nos va a poner todo lo demás por añadidura. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, Juan. Te agradezco mucho el que hayas participado. Bastante buena tu participación. Muchísimas gracias. Y este anhelo de fidelidad, bueno, pues no nada más es el llenarlo por llenarlo, sino como el Señor lo fue llenando en la vida de Pedro, demostrándole que a pesar de sus errores y sus equivocaciones, el Señor siempre fue fiel a su palabra y siempre estuvo ahí para él. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros debemos ser fieles al Señor porque Él es fiel a nosotros primero. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues muchísimas gracias. Recuerden, hermanos, que si quieren participar, así como lo ha hecho Juan, avísenme y con muchísimo gusto los iremos programando y colocando los días miércoles las grabaciones que me manden. Muchas gracias a mi hermano Sixto, que también ya me envió un audio. Más tarde le respondo porque me preguntó qué me parecía. No lo he escuchado todavía, pero en cuanto lo escuche me pongo en contacto con él y me gustaría animar a que participen todos los que quieran. Pues amén, gloria a Dios. No sé si nuestro pastor tiene algo más que agregar. Amén, hermanos, gloria a Dios. Pues este anhelo es muy importante, es la figura del buen pastor. Y yo soy el buen pastor, dice la palabra, el buen pastor su vida da por las ovejas. Otra de las cosas que dice es que las conoce por nombre. Y hermanos, es importantísimo esto. También es importante lo que nos acaba de predicar Juan en cuanto a la situación de cómo fueron afectados los anhelos de lealtad, el anhelo de fidelidad de Pedro, y cómo este anhelo fue transformado hasta que realmente dio su vida por el Evangelio. Bueno, ¿cuántas veces nosotros no hemos fallado al Señor? ¿Verdad? Hemos sido infieles al Señor y sin embargo, el Señor ahí está dispuesto a escucharnos, dispuesto a tendernos una mano, dispuesto a levantarnos. La palabra del Señor dice: si nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo. Amén. Entonces, pues ahí se las dejo. Yo sé que todos hemos caído en alguna forma, alguna vez, en alguna ocasión, unos más feos que otros, pero no es para que te quedes ahí, no es para que vayas caminando sobre las aguas y te hundas, sino que es para que vayas caminando sobre las aguas y tomes de la mano al Señor y sigas adelante. Amén. Dios te bendiga. Amén. Pues le damos gracias a Dios. Señor, te bendecimos por este tiempo que nos permites compartir, Señor, aún a la distancia a través de estos medios digitales. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus finanzas, bendice su entrada y su salida, bendícelos en su ánimo, Señor. Guárdalos, Padre, bendice sus alacenas, bendice sus salarios. Te doy gracias por cada uno de ellos y te bendecimos, Dios, en el bendito y poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendice. No se olviden, si quieren participar, contáctense conmigo. Hasta pronto.